Dame un ratito que no sé por qué. Una conexión sináptica, una sincronización hemisférica, es súper útil escribirlo. Nos avisás, Jackie. Contamos hasta 5 y ya estamos. Sí. Ya. Mientras tanto, saludamos a Adriana de México, que llegó, a Jorge de Argentina, Jorge Cenico, a Dora Julia Piazza. Me sale que no tengo permiso para... Un ratito, por favor. Hola, gorito papá, eres un gorito ni la mamá, es mono, mamuno. Ya estamos, Roberto. Hay un micrófono que está abierto. Sí, dame un ratito que estoy copiando el enlace. Les pedimos, por favor, que mantengan sus micros apagados. Yo voy a compartir el enlace para poder... Listo, Roberto. ¿Listo? Bueno, buenas tardes, queridos amigos de la logoterapia de distintos países de América y de Europa. Les doy la bienvenida al encuentro habitual que mensualmente vamos realizando. En el día de hoy estamos realizando el encuentro número 171, Encuentro Internacional de Logoterapia, organizado por la Red Internacional de Logoterapeutas. Antes de dar comienzo formal, quería enmarcar esta reunión familiar del día de hoy, ante todo haciéndole llegar en nombre de la red a nuestra querida Jackie Lariu desde México, nuestro afecto y nuestra compañía a raíz de, bueno, la trascendencia de su hermano en esta semana. Bueno, allá detrás de la puerta donde están todos los buenos. Así que, Jackie, desde el corazón, de los distintos países, queremos decirte que te queremos, que rezamos por tu hermano y que, a pesar de todo, siempre sea la vida. La Gracias, vida Roberto. continúa. Mil gracias. De La verdad, existencia humana no finaliza con la vida. La existencia implica trascendencia, va más allá del tiempo y del espacio. Y en segundo lugar, hoy celebramos la vida vivida en libertad y en responsabilidad, recordando aquel 27 de abril de 1945, hace 79 años, en que Viktor Frankl y sus compañeros sobrevivientes de los campos de liberación lograban retornar a sus hogares. Dentro de este espíritu, bueno, queremos dar comienzo a la reunión de esta familia logoterapéutica. Roberto, quisiera agradecer la compañía de todos ustedes y comprobar que mi hermano no estuvo acá de paso, dejó muchas huellas. Es impresionante la cantidad de mensajes de cariño, de acompañamiento sin ser logoterapéutico, su vida llena de sentido, lo cual a mí me reconforta mucho y digo, él tenía un para qué estar acá y todos llegamos a un momento, digamos, al final de nuestra vida, pero con mucho sentido. Muchísimas gracias a todos. Te queremos mucho, Jackie. Un abrazo grande. Bueno, ahora sí, Adriana. Sí, preparamos con Nico y con Robert un poema, un hermoso poema escocés que habla precisamente de la trascendencia, los que se adelantan unos minutos, unos segundos, unos años, porque la eternidad no hay tiempo. Nico, si gustas, por favor, iniciar para yo
compartir este poema. No se escucha muy bien, Nico. Si lo vuelves a poner, por favor. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a él le gustaría. Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Gracias, Nico y Adrián. Con mucho cariño, Jackie. Te abrazamos, Jackie. Muchas gracias, amigos. Y de parte del equipo, de tu equipo. Gracias. Bueno, luego de este momento humano, muy humano, vamos a comenzar con la primera ponencia. En el día de hoy nos acompaña la licenciada Soledad Olave desde Uruguay. Es licenciada en psicología, especialista en análisis existencial y logoterapia, especialista en drogodependencia, psicoterapeuta en centros de salud de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina UDELAR, máster en políticas de infancia para la prevención de la farmacodependencia OEA-CLAE, certificaciones profesionales, certificado uruguayo de psicoterapia, formación específica en comunidades terapéuticas 2012, formación específica en integración PNIE 2019, acreditación como psicoterapeuta integrativo latinoamericano ALAPSI 2019, consejero terapéutico en drogodependencia nivel 3 de competencia técnica, directores de programas terapéuticos FLAC, CICAD, OEA. En el día de hoy, Soledad nos va a hablar sobre la ontología dimensional de Frankl como aporte a la integración de la psicoterapia. Soledad, con total disponibilidad de corazón, te escuchamos. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Roberto, y a todos los compañeros de la red. Yo estoy en el grupo, aunque no muy activa, pero sigo ahí las novedades.
Bueno, les cuento un poquito por qué pensé este tema. Capaz que es un tema súper básico, es decir, yo me imagino que todos los que están acá ya conocen la logoterapia, entonces voy a hablar como un poco dando por hecho, ¿no? Obviamente, conceptos que supone que ya compartimos. Pero una de las cosas que a mí siempre me interesó, incluso desde que ya estudiaba la carrera de psicología, a mí ya me perfilaba que iba a dedicarme a la psicoterapia, era una de las áreas que a mí me gustaba mucho y es lo que más trabajé en estos años. Siempre me gustó el enfoque integrativo, ¿verdad? Siempre me gustó el enfoque integrativo. Y conocí a la logoterapia desde la adolescencia. Entonces, cuando empecé a estudiar psicología, para mí ya la psicología era como una parte de la comprensión del ser humano, no todo. No sé si me explico, ¿no? Es decir, yo ya tenía como en los huesos, se me formó la logoterapia, se me formó en los huesos ya, en el esqueleto. Em, entonces, para mí fue como muy natural, digamos así, el poder integrar cosas. Y creo que eso se lo debo a la ontología dimensional de Viktor Frankl. Y en los últimos años me ha pasado que he ido conociendo diferentes modelos de integración en psicoterapia. No sé si todos conocen, hay una sociedad internacional, la CEPI, de integración en psicoterapia, que trabaja muy en conjunto con la SPR, que es la Sociedad de Investigación en Psicoterapia. Y bueno, hay un movimiento mundial, digamos, que lo que busca es lo que ha pasado en todas las prácticas, digamos, profesionales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que es que, bueno, también pasaba lo mismo antes, no sé, de la física teórica, o en la filosofía, o en la medicina, ¿no? Que había como distintas escuelas, como distintos autores, ¿verdad? Y que después eso se ha ido integrando, ¿verdad? Y hoy en día existen carreras de medicina, carreras de, ¿no? Antes vos tenías que ir con el maestro tal a estudiar, qué sé yo, a Persia, o estudiar no sé dónde con tal maestro. Bueno, hoy en día eso se ha integrado mucho, ¿verdad? Y con la psicoterapia me parece, digo, que está pasando lo mismo, ¿no? Como que cada vez más hay esfuerzos de integración. Y a mí lo que me ha llamado la atención es que cuando he conocido diferentes modelos integrativos, y que muchos usan el término dimensiones, pero no todos refieren a Frankl. A mí eso como que me llama la atención, ¿no? Hace poco lo discutíamos con varios colegas estos, también hubo una actividad en la Federación de Psicoterapia del Uruguay el otro día que hablé algo de esto, igual hoy quiero dar un poco otro enfoque, porque hay algunos creo que estuvieron el otro día, no sé si Marco y Luis estuvieron el otro día, no me acuerdo si yo estuviera. Y, y de alguna manera es esto, como que me llama la atención y Frankl no aparece citado, ¿no? Y bueno, esto es un poco como no sé, como si se quiere, como tratar de ver el tema de la integración desde Frankl, como raíz. Pero bueno, eso es un poquito el esfuerzo que voy a hacer. Entonces, miren, ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, tengo habilitado acá. Preparé como para guiarme a mí más que nada, una presentación. Esperen que ahora comparto. Y voy a hacer un mínimo repasito de lo de Frankl, que todos lo conocemos, pero para tenerlo presente, por si alguien que está escuchando justo se puso hoy no tiene mucho conocimiento. Voy a primero a nombrar cosas que están en los libros de Frankl, que seguramente todos lo sabemos bien, ¿no? Frankl en su primer libro, ya había escritos anteriores, pero en su primer libro, que es Pura Médica de Almas, que nosotros lo conocemos como psicoanálisis y existencialismo, que fue el que perdió en el campo de concentración, ¿verdad? Después lo recuperó, digamos, etcétera. Ya habla de esto, ¿no? Y él dice que, bueno, que él había leído a Harman, la teoría de los estratos, en donde estaban las bases más biológicas, los aspectos más mentales, los aspectos más espirituales, como algo más evolucionado, ¿no? Después Frankl era gran lector de Scheller, gran admirador de Scheller, llega a decir que Scheller, que lo de él es una aplicación de Scheller, etcétera, ¿no? Y habla que, bueno, está lo más exterior, lo biológico, lo físico, biológico, después lo mental. Le digo mental como en general, porque puede ser psicológico, más individual, más interiorizado o más social, etcétera, ¿no?
Y en el centro, como lo más propio, ¿no? Lo más personal, lo más tuyo, lo más único, lo espiritual, etc. Bueno, esto lo Scheler. Entonces Frankl decía, bueno, pero no, él como en su intuición, en su observación del ser humano, decía, no, no me cierra tanto esto de que haya estratos, porque en realidad a veces lo biológico puede estar funcionando mal en algunas áreas, sin embargo lo espiritual está operando igual, o lo mental se sobrepone a lo físico, etc. Empezaba a observar ese tipo de fenómenos, y él decía, bueno, primero que hay una unidad, ¿verdad? Y después que tampoco se pueden separar totalmente, pero sí que hay dimensiones con diferentes características, etc. Y ahí es que viene la tan conocida metáfora, por llamarlo así, o modelo de las 3 dimensiones, ¿no? Que nos ayuda como a entender esta complejidad de nuestra existencia, digamos, ¿no? De nuestro ser y todo. Entonces, Frankl habla de estos 2 conceptos son los que vamos a ir retomando después, por eso los marqué acá al principio, de que hay un gran paralelismo entre lo psicofísico, social, digamos así, a lo que Frankl llama los condicionamientos, o sea, las condiciones que tienen que estar para que estés vivo, para que sepas hablar, para que te comportes, etcétera, etcétera, para que puedas vivir, ¿no? Y que luego había, desde la dimensión espiritual, él le llama un antagonismo, él dice psiconoético, digamos, yo acá lo pongo más genérico, más condicionamientos nus, ¿verdad? Un antagonismo, o sea, como que de alguna manera nuestra condición humana, la esencia, lo que nos define como humanos, es esa capacidad de cierto antagonismo, es decir, de poder separarnos un poquito de las condiciones y poder elaborar un poco más nuestra respuesta, ¿verdad? Ser seres más responsables, no solo reactivos, un poco menos por lo menos que los otros animales, ¿verdad? Eso como él, porque él siempre intenta en esta reflexión de qué es lo que nos define como ser humano, ¿verdad? Entonces, bueno, después viene la tan conocidas leyes contra el reduccionismo, ¿se acuerdan? ¿No? Es decir, de que él dice, bueno, si este es el fenómeno total de un ser humano, que es un cilindro, en este caso el dibujo, ¿verdad? Bueno, no puedo tomar las partes por el todo, ¿verdad? Si yo, digamos, miro solo una de las dimensiones, en este caso, no sé, el largo o el ancho, ¿verdad? Largo, ancho y profundidad serían las 3 dimensiones, ¿verdad? Si yo miro solo una, bueno, voy a decir, ah, esto es un rectángulo. Si yo miro acá, digo, ah, es un círculo, resulta que no, que era un cilindro. Y nos estamos olvidando de ver la totalidad, entonces no entendemos lo que está pasando, ¿no? Y mucho menos vamos a operar correctamente si es que tenemos que tomar alguna decisión o modificar algo. Y la otra, conocida ley de ontología dimensional, la segunda, esto, ¿no? Distintos fenómenos en 3 dimensiones, que serían un cilindro, una pirámide, una esfera, ¿no? También, capaz que si nosotros usamos una sola dimensión, el resultado va a ser igual, pero no lo es así realmente, sino que son figuras distintas. La diferencia puede estar dada, obviamente, por elementos de las condiciones, pero también por la actitud de la persona, por el sentido que le da a lo que está viviendo, etcétera, ¿no? Si a veces esta diferencia está dada no solo por las condiciones, sino por la dimensión espiritual, ¿no? Y bueno, después va definiendo qué es la dimensión espiritual, etcétera, etcétera. Entonces yo acá lo que intenté hacer después, bueno, este es el esquemita más completo que él trae en diferentes publicaciones, ¿no? En donde estaría una figura en 3 dimensiones, con aspectos más o menos conscientes, ¿verdad? Cuando él después profundiza este tema de la espiritualidad inconsciente, cuando publica El Dios inconsciente, su tesis de doctorado en filosofía, bueno. Entonces este sería como el esquema completo de las 3 dimensiones, cuando integra los aspectos conscientes, inconscientes, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es como el repaso. Pero a mí lo que me resulta interesante es que cuando uno lee por ahí, ya les digo, distintas teorías integrativas hablan de dimensiones, ¿no? Hace poco, por ejemplo, hice un curso para conocer, me pareció interesante, uno que se llama Terapia Unificada de Psicoterapia. Es un grupo mayormente de Estados Unidos, muy, muy interesante, por CEPI me llevó la invitación. Y bueno, y por ejemplo, ellos lo espiritual lo colocaban solamente como influencias socioculturales, porque era como la parte cultural religiosa, ¿entienden? No ponían una dimensión espiritual aparte. A mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Yo lo hablé con ellos, y además en el curso éramos varios terapeutas existenciales de diferentes corrientes, no todos logoterapeutas, pero vieron que hay un existencialismo americano, con Rollo May, con otros autores, bueno.
había gente con esta formación y también comentábamos eso. Bueno, entonces, yo quería simplemente compartir un poco cómo, por lo menos a mí y a muchos compañeros con los que he trabajado junto, nos ha servido este modelo de Frankl para la práctica psicoterapéutica, para lo concreto. Entonces, yo el intento que hice fue, esperen que lo dejo así porque si no se pone a leer y no se enteraron. El intento que hice fue así, fue ir recorriendo las dimensiones, primero los condicionamientos, y ver, bueno, qué elementos usuales de los psicoterapeutas en general. Bueno, me basé en varios autores, no puse acá las citas, después si quieren yo le pongo las citas o se las mando. Me basé en varios autores. Digamos, ¿qué es lo que en general en psicoterapia se evalúa cuando evaluamos la dimensión biológica y qué modelos se utilizan? Lo mismo con lo psíquico más personal, más individual, o con lo psíquico más social, ¿verdad? Las interacciones más grupales, sociales, etcétera, vínculo familiar, todo eso. Y después, ¿qué es lo que evaluamos? Evaluamos el sentido de comprender, ¿no? ¿Qué está pasando en la dimensión espiritual, ¿no? Y cómo después logramos integrar eso para ver qué hacer y cómo monitorear los cambios y todo lo más. Bueno, eso es lo que les voy a compartir, nada más. Seguramente no es algo demasiado nuevo, muchos de ustedes lo deben manejar muy similar. Entonces, acá fui haciendo, ¿no? Cuando uno le llega a una persona, o tal vez más de una persona, de repente es una familia, depende cómo trabaje cada uno, ¿verdad? En la dimensión biológica hay algunos elementos interesantes a evaluar. Recordemos, a mí siempre me gusta pensar también que Viktor Frankl era médico, él dirigía, digamos, la parte de neurología en un hospital, seguramente hacían cirugías en el cerebro de la gente, daban remedios, o sea, él la dimensión biológica la manejaba, de hecho, en los libros de psicopatología y de clasificación, digamos, por llamarlo de alguna manera no zoológica de Frankl, aparece mucho la influencia del hormonal, por ejemplo, ¿no? Entonces, en general, en psicoterapia se evalúan estas cosas, ¿no? Es decir, procesos de estilos de vida, salud y enfermedad en su aspecto biológico, ¿no? En esta dimensión. Después, situación de los principales sistemas, es decir, cómo está la persona en lo digestivo, en lo cardiovascular. No es que nosotros vamos a actuar como médicos, pero averiguar, ¿verdad? En su piel, vieron que muchas cosas se manifiestan en la piel, todo lo que es sistema inmune, ¿verdad? Sistema nervioso, lo muscular, articular, óseo, que a veces puede estar perjudicando movimientos o generando dolor. Bueno, acá no puse lo endocrino, esto lo voy a corregir, lo endocrino es súper importante, tanto las hormonas sexuales como las hormonas del metabolismo, ¿verdad? Cómo afectan motivos de consulta muy frecuentes que tenemos, que son trastornos de estado de ánimo, angustias, cosas de esas. Muchas veces hay temas de tiroides, hay temas de otras hormonas que regulan el azúcar, cosas así. Las mujeres, el ciclo menstrual, cómo afecta. Nosotros eso con un equipo de compañeras, ya desde que éramos súper jóvenes, veíamos cómo muchas recaídas en trastornos y problemas ocurrían durante el síndrome premenstrual, porque ahí bajaba el estado de ánimo y aumentaba la angustia, etcétera, etcétera. Después otra cosa que es frecuente evaluar y ver cómo está, para ver si hay que modificar o mejorar algo, ¿no? El equilibrio entre sueño, actividad y descanso y relajación, ¿no? Todo lo que es alimentación, eliminación, eso son todas cosas interesantes de evaluar. También factores ambientales que pueden condicionar aspectos biológicos, por ejemplo, algo tan frecuente, sobre todo acá en Latinoamérica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con acceso a recursos que cubran necesidades vitales, ¿no? Que a veces trabajamos con poblaciones que capaz les falta saneamiento, o les cuesta el acceso a comida de calidad, ¿verdad? O no tienen protección física porque viven en entornos inseguros de todo punto de vista, de punto de vista de no solo inseguridad social, eso estaría más en lo social, sino inseguridad física, de que de repente es peligroso, o tiene frío, o no está bien abrigado, etcétera, etcétera. Situaciones del clima, etcétera. Todo lo ambiental más bien de tipo físico, ¿no? Y después siempre, en cada dimensión, hay otra dimensión más de estas tres que atraviesa todo, que es el tiempo, ¿no? Que es el tiempo que se nos manifestó en los primeros ratos de este encuentro, ¿no? Una vida que empieza y que termina. Bueno, el tiempo tiene ese misterio y atraviesa todo, ¿no? Entonces, en lo biológico uno va a investigar, ¿no? Facilitaciones que vienen de la historia de la persona, incluso antes, capaz
cosas genéticas que vienen como herencia, ¿verdad? Bueno, la situación actual y qué expectativas puede tener la persona o por la situación misma, qué expectativas hay de futuro, ¿verdad? Entonces esto en general uno evalúa desde lo biológico. Y cuáles son los modelos, ¿no? Y acá viene esto de cómo la antropología de Frankl nos permite integrar, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener muy claro a Frankl, pero podemos combinar con muchos modelos. Es decir, normalmente cuando uno va a evaluar la dimensión biológica, va a utilizar determinados modelos, al nivel de profundización que uno tenga según su profesión. Un médico psiquiatra va a ver algunos elementos, capaz que yo no, que soy psicóloga, ¿verdad? O si tengo que derivar a un médico, va a explorar. Muchas veces uno le dice a un paciente, ¿por qué no, antes de nada, si tenés angustia, primero vamos a eliminar algún problema tiroides? Por ejemplo, acá en Uruguay es súper frecuente, ¿no? Yo a todos le digo, hacete un análisis de sangre, al médico general, le doy la listita de lo que le tiene que preguntar, ¿no? Entonces, bueno, estos son todos modelos, puede haber más, ¿no? Pero digo, bastante usuales, que ¿no? Todo lo que son los procesos de hemodinamia, la teoría del estrés, toda la información que hay sobre nutrición en relación al cerebro, ¿verdad? Y al desarrollo, todo el tema del sueño, del buen sueño, el buen dormir, etcétera, todas las teorías y modelos de la actividad física, qué tipo de actividad física conviene, etcétera, para la salud, lo que son los estilos de vida y las neurociencias, ¿no? Que han venido como confirmando muchas intuiciones que se tenían y han cambiado también algunas formas de trabajar. Entonces estos son modelos que están, bueno, que explican distintas realidades de la dimensión biológica y que uno recurre a eso para entender algunos fenómenos, ¿verdad? O sea que hasta acá vino, bueno, dimensión biológica. Y después, bueno, dimensión psicológica la separé en dos, la perspectiva más individual o más personal, ¿no? Elementos a evaluar y monitorear. Y bueno, esta es una división bastante usual, puede haber otra, digo, todo lo que tiene que ver con pensamientos y creencias, más o menos conscientes o no, ¿verdad? Emociones y sentimientos, cómo se manifiesta la reacción de la persona. Obviamente que todo esto es muy difícil separar de lo corporal, ¿no? Lógicamente. Y bueno, y los comportamientos, ¿verdad? El resultado del procesamiento de la persona, tanto comportamientos más internos como lo que observamos como conductas, ¿verdad? Y también acá el tiempo, ¿verdad? Es decir, cómo estos pensamientos están influidos en creencias que tienen su historia, ¿verdad? Cómo esa emoción se fue repitiendo y generó un hábito, ¿verdad? Cómo ese sentimiento es un sentimiento más del momento, mucho más una emoción que un sentimiento, o cuando es un sentimiento más prolongado, que implica abolición, que implica proyectos, mucho más cosas, ¿verdad? Y lo mismo los comportamientos uno evalúa a lo largo del tiempo, expectativas de futuro, planes, todo eso. Y acá también hay que integrar las perspectivas más vinculares y sociales, ¿no? En lo que Frankl llama dimensión psicológica, ¿verdad? Todo lo que son los vínculos primarios más cercanos, cómo la persona lleva la convivencia con las personas con las que está más tiempo, ¿no? Cómo funciona los grupos, si uno trabaja grupalmente o individualmente, tener en cuenta el grupo, la organización que está mediando, o varias organizaciones que median, las influencias culturales, etcétera, etcétera. También siempre el tiempo acá, ¿no? Cómo esto se fue dando a lo largo del tiempo, expectativas, la situación actual, todo eso. Y bueno, y acá también hay un montón de modelos, ¿no? Fíjense que el otro día un alumno nuevo que tenemos, esto ya lo conté, ¿no? Es un chiste viejo ya para el que me escuchó el otro día. Él parece que se anotó, al mismo tiempo que se anotó con el curso nuestro de la Sociedad de Logoterapia del Uruguay, también está haciendo uno de terapia racional emotiva, ¿no? Entonces me pone, estábamos hablando por mensaje de texto, coordinando horarios, cosas así, cuando se fue a anotar, y me dice, bueno, vamos a ver quién gana, Skinner o Frankl, ¿no? Y yo le digo, no tiene por qué ganar nadie, o sea, Skinner va a explicar los condicionamientos clásicos operantes, esto, lo otro, y Frankl va a explicar otras cosas, digamos así, ¿no? Frankl te va a dar el marco donde poner capaz lo de Skinner, justamente, ¿no? Entonces nosotros cuando desde lo que sería la psicología en general, ¿no? Para la psicoterapia vamos a usar un montón de modelos, ¿no? Obviamente los modelos de aprendizaje es el ABC, ¿no? Y no necesariamente porque seas un conductista, es algo, todo el mundo habla de comportamiento, ¿verdad?
Después hay procesos más que se llaman intrapsíquicos, como instancias de procesamiento. Esto sería más lo psicodinámico, ¿no? Instancias de procesamiento, defensas, todo eso. Los modelos de creencias, terapia racional y emotiva y las similares. Todos los modelos humanistas, los fenomenológicos existenciales que en el componente más psicológico, ¿no? Incluso Frankl tiene desarrollos en lo psicológico cuando habla de hiperintención, intención paradójica, cosas de esas, ¿no? Los modelos de estructuras subyacentes hay muchos, el más conocido es la psicología, ¿cómo es? La psicoterapia individual, perdón, la psicoterapia individual no, la psicoterapia simbólica, ¿no? Psicoterapia simbólica, que hay varias, la más conocida es la psicoterapia simbólica. Todo lo que se ha desarrollado un montón, la influencia y procesamiento del trauma, crisis y duelos, los patrones de afrontamiento, estos tienen una raíz más biológica compartida con los animales, todas las teorías del desarrollo, formación de la identidad, y después las clasificaciones, ¿verdad? Como el aporte estadístico de cómo se presentan las patologías, las personalidades, que va cambiando, hay entidades nosográficas que nos orientan un poquito. El otro día salió en la red una discusión esto de los diagnósticos, ¿no? Que algunos decían, no, ¿para qué un diagnóstico? Y bueno, es un elemento más, ¿verdad? Si a vos te dicen, bueno, esta persona tiene este diagnóstico, bueno, dentro de cierta dimensión se ve que hay realidades que están organizadas de cierta manera, generan una entidad, y uno eso le da un dato, simplemente, ¿verdad? Que a veces hay que saber manejarlo, ¿no? Porque se discutió un poquito en el grupo el tema, no, ¿para qué etiquetar? No sé qué, bueno, depende cómo se maneja, ¿no? Porque también podemos etiquetar a alguien de decir, bueno, esta persona, no sé, es todo por su estilo de vida, o es todo porque resulta que no digiere bien los alimentos y su depresión es porque le faltan, qué sé yo, microbiota del intestino. Y bueno, puede haber un componente de eso, ¿sí? Capaz que la única causa, capaz que hay muchas más, ¿no? Y esto de los diagnósticos es un aporte más dentro de otros modelos, que sería el modelo de las enfermedades, ¿no? Digamos así, las listas de enfermedades con base estadística. CIE y DSM, en definitiva, ¿no? Y bueno, y después, más desde la perspectiva vincular y social, es fundamental y hay mucha investigación todavía, ¿no? De lo que es la teoría desde Winnicott, un genio, ¿no? Un genio Winnicott, hasta todos los que, hay varios autores clásicos que hablaron de apegos, y bueno, toda la psicología social, formación de actitudes, influencias sociales, bueno, la sociología en sí, digo, ninguno de nosotros va a ser sociólogo, pero algún elemento hay que tener en cuenta, ¿verdad? La antropología social, bueno, son cosas que nos ayudan a entender esto de dinámicas de grupo, funcionamientos culturales, cuando trabajamos con migrantes, cosas así, ¿no? Tener elementos que nos hagan entender esta dimensión en lo más social, digamos así, y vincular familiar. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Sigo? ¿Estamos bien? Bueno, y acá entramos ya en la dimensión Bien, bien, espiritual. Soledad. Bien, bien. Y ya entramos a la dimensión espiritual, ¿no? Yo acá también intenté como, si yo le hablara a gente que no sabe logoterapia, tratar de resumir al máximo, a ver qué es lo que nosotros evaluamos de la dimensión espiritual, qué es esto de la dimensión espiritual, porque mucha gente confunde dimensión espiritual con psicológica, ¿verdad? Y es muy útil separarlo, porque en la realidad ocurre todo junto, obviamente. La dimensión espiritual no está flotando por ahí, está ligada a mi cuerpo también, mientras estoy vivo, al menos, ¿verdad? Entonces, eh, a veces hay como que explicar, ¿verdad?, qué es la dimensión espiritual y por qué es tan útil dividir, como que es una dimensión distinta, ¿no? Recordemos esto, ¿no? Paralelismo psicofísico y antagonismo de la dimensión espiritual. Entonces acá yo puse, ¿no? Creo que en general nosotros nos fijamos mucho en estos elementos, cómo está la persona. Esto vieron que es en la no dinámica del Engle, ¿no? O sea, cómo está la persona en su capacidad de autodistanciamiento. Esto es central. Si la persona no logra el autodistanciamiento, es reactivo, ya está, ¿no? Va a ser reactivo, ¿no? Esto es la base de la capacidad humana, es el autodistanciamiento, ¿no? Y después, obviamente, la autotrascendencia, o sea, trascender en todo sentido, trascender lo dado, orientándonos por valores, ¿verdad? Trascender también el tiempo, o sea, el ser humano es un ser de trascendencia, eso también nos define. Entonces, bueno, ver ese aspecto cómo está en la persona. Obviamente su libertad, pero no
obviamente que como potencia sabemos que la libertad puede estar, pero digamos, en hecho, ¿no? Qué tan libre se siente, qué tan libre puede manifestarse, qué tantas áreas de libertad tiene, porque puede estar viviendo una situación de mucha restricción, etcétera, etcétera, cómo lo vive esto, y su capacidad de responsabilidad, ¿no? De ser un ser que responde, no solo reacciona, si se hace cargo, frente a quién siente esa responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, estos son elementos que evaluamos nosotros mucho. Obviamente podemos saber de qué valores se orienta, pero no los que dice, porque podemos decir, ay, qué linda la amistad, qué lindo, pero ¿llamo a mis amigos o no? Entonces, todo bla, bla, bla. Bueno, realmente qué valores son los que aplico a mi vida, le encuentro sentido concreto, ¿verdad? En la vida, en sentido del momento que le llama Frank, ¿verdad? Acá nosotros vamos a ver cómo padece la persona, cómo vive su vida más allá de los logros que tiene o lo que hace, ¿verdad? Aquellas dos dimensiones diferentes del Homo patiens, Homo faber, todo eso lo vamos a evaluar. Obviamente el suprasentido va a ser importante preguntar sus creencias más fundamentales. En algún momento hay que preguntar esto, si cree en un Dios, si cree cuál es su cosmovisión, ¿verdad? Acá en Uruguay, por ejemplo, siempre hay que preguntar esto porque acá hay mucha diversidad de creencias y mucha gente que no cree nada ni tiene formación de nada, entonces esto hay que preguntarlo siempre. Y obviamente siempre la temporalidad, cómo se ha ido dando, cómo ha ido evolucionando la dimensión espiritual a lo largo del tiempo, qué sentido le encuentra el pasado a la situación actual y si tiene proyectos, etc. O sea que esto de la dimensión espiritual vamos a estar evaluando, ¿no? ¿Y qué modelos? Bueno, nosotros vamos a usar sobre todo análisis existencial y logoterapia, ¿verdad? Y también hay otros modelos que nos pueden ayudar, simplemente aplicar la fenomenología a partir de las vivencias, ¿verdad? Hay otros autores de psicoterapia existencial que nos pueden dar orientaciones, ¿no? Tanto el grupo de los europeos, Bedarbos, hay un montón, o los americanos, Rollo May, ¿cómo se llama el otro? Ay, no me sale ahora. Bueno, no me sale ahora los nombres, pero hay un montón, ¿no? También hay aportes culturales locales. En Colombia se desarrolló mucho Arturo Luna y otros colegas nuestros, ¿no? Todo el aporte de la sabiduría local en estos grupos de cuentería que decía Arturo Luna. Hay otros autores nuestros de logoterapia que han trabajado esto. Y obviamente el aporte de las religiones y las cosmologías es súper interesante, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar procesos de perdón, un montón de elementos que las religiones tienen gran experiencia, a veces metafóricamente lo trabajan, ¿no? Con símbolos muy interesantes que nos ayudan un montón para entender la dimensión espiritual que es tan compleja, ¿verdad? Tan rica. Entonces también vamos a poder usar distintos modelos para comprender esta dimensión. Y después tenemos que hacer la integración, entonces vamos viendo, ¿no? Bueno, cómo está el cuerpo, cómo está la mente, cómo está la relación con los demás, y su dimensión espiritual, la actitud, ¿no? Cómo se posiciona frente a todo esto que le pasa, ¿no? Y ahí, recién ahí, vamos a ir uniendo estas dos cosas, ¿verdad? Entonces, fíjense que para integrar la parte de condiciones, nosotros vamos viendo, bueno, a ver, qué elementos que pueden estar conectados. Me duele la panza y que es por nervios o es porque estoy nervioso porque tengo un problema en la panza, ¿verdad? Vamos a usar posiblemente los paradigmas que tienen que ver con lo sistémico, con los sistemas dinámicos, todo cosas que vienen también de otras ciencias, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, hay principios de influencia o hay variables o factores, ¿verdad? Vamos a usar una causalidad más lineal, tipo, esto causa esto, o esto, por esas causalidades circulares que cuando pasa esto pasa lo otro y empiezan a ver como círculos viciosos o virtuosos, según, ¿no? O posturas más finalistas, decir, bueno, el ver el para qué, ¿verdad? Esto se hace para lograr tal cosa, da la impresión, ¿no? Y vamos a empezar a hacer todo hipótesis, ¿verdad? O qué función cumple esto dentro de este grupo o dentro del organismo, ¿no? También vamos a ver que hay coocurrencia de fenómenos, aunque capaz que no hay una causa, ¿verdad? Vamos a ir evaluando el peso y qué peso y qué poder tienen los distintos aspectos, ¿verdad? De salud, de enfermedad, de realidades. El tiempo, vamos a evaluar, bueno, hay una emergencia, hay una urgencia, hay acumulación de situaciones, por ejemplo, dolorosas o positivas en el tiempo. ¿Es algo más agudo de inicio ahora o hace tiempo que se está dando? ¿Verdad? Estas son cosas que evaluamos, ¿no? Vamos a hacer algunas predicciones, pronósticos y hay probabilidades de que pase esto, pase lo otro, ¿no?
determinadas enfermedades tienen como un curso probabilístico. Hay probabilidad de que pase esto, hay probabilidad de que pase lo otro, y es súper seguro o un poco menos seguro que vaya, ¿no? Que tal enfermedad evolucione así o que tal situación evolucione así, etcétera, etcétera. Y vamos a ir integrando todos los condicionamientos, esto, físico, biológico, ambiental, y bueno, y después tenemos que integrar lo espiritual, que eso es lo típico nuestro, que no todos los psicoterapeutas lo ven como algo aparte, nosotros sí. Entonces vamos a decir, bueno, a ver, de todos los condicionamientos que tenemos, ¿cuáles suponen capacidad de fortaleza en la dimensión espiritual? ¿Y cuáles pueden estarla restringiendo, ¿verdad? O que hay una carencia, ¿no? Entonces vamos a ver, bueno, todo lo que tiene que ver con la conciencia del problema, los motivos para el cambio, todo esto tiene obviamente todo tiene una raíz biológica también psicológica, pero esto tiene un enfoque, digamos, espiritual, ¿verdad? Y también la voluntad y fuerza para el cambio, no solo el motivo, ¿verdad? Y esto es muy probable que nos haga ajustar el pronóstico y las probabilidades. No es lo mismo una persona que padece algo y que se da cuenta, ¿verdad? Y tiene todavía un área de libertad más intacta, ¿verdad? Todos tienen algo, todos tenemos algo intacto. Hay que encontrarlo, ¿verdad? Y pero algunos tienen más, otros menos. Esto va a ser como un ajuste del pronóstico, las probabilidades, ¿verdad? Para ir viendo cómo nos manejamos, ¿no? Y recién ahí vamos a tener resultados, ¿no? O sea, si, bueno, ¿qué objetivos podemos ir trazando en acuerdo con la persona o con la familia? ¿No? La estrategia, los planes, los recursos que vamos a necesitar, que algunos capaz ya los tenemos, otros hay que construirlos. Vamos a ir armando los sistemas de monitoreo, cómo vamos acompañando el cambio, cómo vamos acompañando la evolución, ¿verdad? Los cuidados que hay que tener cuando hay situaciones de riesgo, cómo vamos construyendo el vínculo con el otro, ¿no? Tanto desde una cosa muy genuina y espontánea, como desde técnicas también, ¿no? En qué momento uno finaliza en los procesos, o a veces no se finalizan del todo, cómo se manejan las recaídas, ¿no? Y a veces se hacen seguimientos prolongados, etcétera, por situaciones severas, crónicas, lo que sea, ¿no? O a veces no vuelve alguien porque dice, ay, estoy en una situación difícil, quería repasar un poquito algún concepto y vuelvo, que sería como las acciones de seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que yo les quería compartir. Capaz que es mucha información, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Digamos, la ontología dimensional nos permite esto del poder integrar, de tener esta base antropológica para integrar. Obviamente después hay que ver cómo uno lo integra, no puedes mezclar papas con boñatos, digo, hay que tener claridad, ¿no? Pero cómo la dimensión espiritual y que ponerla como una dimensión aparte es tan valioso para nosotros como experiencia. Y muy intuitivo, la gente lo entiende perfectamente, ¿no? Cuando dice, bueno, tengo esta enfermedad o este padecimiento, ¿qué actitud tengo frente a eso? Lo entiende muy bien, ¿no? Esa diferencia entre la dimensión espiritual y todas las demás. Así que era un poco esta reflexión que comparto y dejo abierto para que comenten, y estén de acuerdo o Bueno, no con lo Soledad, que comenté. te agradecemos tu hermosa y rica ponencia. Realmente has abordado la manera en que has presentado las distintas dimensiones que componen al ser humano y los distintos modelos, cómo lo has sistematizado, daría para hacer con todo este material un curso completo. O sea, no nos alcanza una sola tarde, porque realmente has hecho un trabajo de integración muy profundo y muy amplio. Así que eh, voy a dar paso a las preguntas, así después escuchamos la Sí, segunda ponencia. Pero te felicito por cómo integraste las distintas dimensiones con sus respectivos modelos, ¿no? Realmente ese fue el espíritu de lo que quería hacer Viktor Frankl, la visión mm, integral del hombre, ¿no? Que en sí, realidad, bueno, también tiene su historia en el tiempo. Él fue, en este sentido, un buen prestidigitador que terminó armando y compaginando todo lo que desde la historia de las ciencias y de las humanidades el hombre, bueno, fue construyendo. Ya esta idea desde los griegos la veníamos viendo, ¿no? Physis, logos y ethos, el nous.
Pero bueno, hizo falta todo un proceso para poder desplegar eh, todo lo que hoy ha desplegado, ¿no? Un proceso que nos llevó en el campo de las ciencias del hombre y las ciencias de la salud, nada menos que unos 2500 años. Bueno, dejamos abierto a las preguntas para los compañeros que quieran aprovechar tu sapiencia, Soledad. Gracias, Soledad. Mil gracias por ese tema tan interesante. Creo que las palabras sobrarían con todo lo que ha dicho Roberto. Una, un maridaje perfecto, digamos, para todos nosotros. Y estamos atentos a poder levantar la mano. Y tengo listo mi lápiz y papel para poder aprovechar que está Soledad con nosotros, para poder, digamos, de alguna manera, indagar un poquito más ese tema tan importante que ha tocado Soledad, ¿no? Entonces, adelante, Estelita. ¿Puedes abrir tu micro, por favor? Ok. ¿Ahora me escuchan? Sí, Estelita, te escuchamos perfectamente. No, me parece muy bueno lo que presentó Soledad, porque tiene mucha importancia también auxiliarse con otras corrientes, como ella misma lo dijo. Es muy importante. Yo creo que todos los grandes pensadores, incluso Freud, yo siempre digo que Freud hablaba de que vendrían tiempos en que el oro del psicoanálisis iba a aceptar el bronce y la plata de otras corrientes para el bien de los necesitados. Bueno, Víctor Frank también. Yo ya estoy un poco, no estoy pensando en seguir, pero sí en colaborar desde lo que puedo. Por eso me satisface escuchar a una persona joven que recurre a tantos conocimientos como para enriquecer las dimensiones ontológicas del pensamiento de Frank. Frank puso la semilla, pero él mismo dijo, yo dejo el camino abierto, ustedes tienen que colaborar para enriquecer a la logoterapia. Así que muy agradecida de haber escuchado esto, que estoy justamente en víspera de empezar a dictar unos cursos para México desde la logoterapia y toda esta parte de la dimensión espiritual y desde la biológica y toda esta parte de cómo se puede interpretar con los gráficos de la proyección de las dimensiones de un cuerpo, está perfectamente bien explicado por ella. Muchísimas gracias. Felicito a Soledad. Gracias, Estela. Gracias, Estela. Tenemos a Marco, bienvenido con la mano levantada. ¿Escuchan? Sí, Marco. Bueno, un gusto estar con ustedes, un saludo para todos. Una felicitación también para Soledad, que está muy siempre interesada en todo este tema de la integración. Mi intervención es simplemente para recalcar algunas cosas y separar un poquito de lío nomás. Sobre lo espiritual, ¿no? Quería hacer un apunte sobre lo espiritual. Según Frankl, lo espiritual, o sea, la dimensión espiritual, hace que el hombre sea tal, sea humano. Entonces, quizás más que integrar lo espiritual en los nuevos paradigmas, haya que leer desde, no integrar la espiritualidad. Ya que la espiritualidad hace del hombre un hombre, o hace del ser humano lo humano. Y a su vez, para hacer una cosa muy abierta y muy abarcativa, esa espiritualidad tendría dos componentes epistemológicos, digamos. Uno sería el formal, que sería la capacidad del hombre proyectarse en la trascendencia. Y el otro sería el contenido, que es, por ejemplo, la religión.
nosotros tenemos que hacer entrar al paciente al consultorio con todo lo que trae. Si tiene religión, la religión tiene que tallar en el común. Entonces, no nos quedamos en un esquema ético, una moral autónoma, sino que le agregamos un contenido a esa capacidad trascendente del hombre de proyectarse en la trascendencia. Y como la religión es la relación con un hombre, con una persona trascendente, no puede haber una dimensión más amplia que esa. Por eso es importante. De modo tal que la espiritualidad debe ser vista como una clave de lectura, no como un atributo de la persona. Eso es importante, sobre todo para los logoterapeutas, pero para todos los que se apoyan en esquemas epistemológicos que tienen que ver con la espiritualidad. Bueno, muchas gracias y... Sí. Marco, sabes Bueno, que de lo que vos estás comentando, justamente es lo que yo decía al principio, que vos lo estás diciendo mucho más profundo, que es que a mí me llama la atención, ¿verdad? Cuando en sistemas, mismo en sistemas que yo integro, en el sentido que soy miembro de sociedades integrativas, y la dimensión espiritual es una más en la lista, y no es así, para nosotros no es una más, es distinta, ¿verdad? Y es la esencia. O sea, la esencia que quiere decir, no es que no seamos cuerpo, también somos cuerpo, pero es la que nos define, es la que nos define y nos diferencia. Entonces, no es una dimensión más. Y ya me ha Claro, pasado con varios modelos integrativos que o no la consideran o la ponen como fluencia cultural porque solo ven el aspecto cultural, claro, y religioso. lo que pasa es que históricamente Bien es es, como la pero recién llegada. Entonces se claro, coloca en calidad de atributo. Es un exacto, atributo de la persona, pero como no es uno un más. atributo, es una clave de Exacto, lectura. Después sí, hay que darle una organización para que sea comprensible dentro de un exactamente. paradigma. Sí. Bien, muchas gracias. gracias a ti, Marco. Aprovechemos a Soledad, a ver alguien más que se anime a hacer algún comentario o pregunta. De verdad que gracias, Soledad, porque la presentación súper clara, muy didáctica, muy pedagógica, para poder tener como material nosotros. O sea que te tomo la palabra. Si quieren, la comparto acá en el chat, ¿se puede? Sí, yo lo bajo y yo lo comparto en el WhatsApp, en el caso de que alguien no Ah, pudiera poder compartirlo, sin problema. ok. Muchísimas gracias. No sé, Adriana, Roberto. Jackie, me parece que Wilmer tiene dificultades Sí, para poder sí. conectarse. Se Así conectó y se que salió. Déjame comunicarme con él porque me dijo que está con una tormenta muy fuerte. ¿Y sí, cómo va la tormenta? Si me esperan un ratito, por favor. este, igual no sé si había alguna pregunta más para Soledad mientras esperamos a Wilmer. Y bueno, y si no, quedará la ponencia de Wilmer para el siguiente encuentro. Cris está Ahí, levantando la mano. Adelante, Cris. sí. Muchas gracias, Jackie. Gracias, Doc. Soledad, pues también reitero, muy interesante todo lo que has comentado. Y yo como médico, has hecho como una historia clínica psicológica paralela a una historia clínica médica. Y creo que Mm, es de mucha utilidad. Eso es lo que me rijo, o sea, para ir viendo cómo está el paciente, para irme interiorizando de su ser, de su estar biológico, de su estar psicológico y de su estar espiritual, pues sigo como el patrón médico de una historia así, pero esto que tú haces énfasis del abordaje desde la tridimensionalidad me parece bastante objetivo y muchas gracias. gracias. Sí, acá nos dice Wilmer que, bueno, tiene dificultad por una cuestión del fluido eléctrico en la conectividad, así que, bueno, en tanto tenga disponibilidad Soledad y haya preguntas, podemos aprovechar la presencia de Soledad. Y si no, bueno, dejaríamos para la ponencia de Wilmer para otro encuentro, en este caso para mayo o para junio, ¿no? Este tema que marcaba Marcos y que vos resaltaste muy bien, Soledad,
es un tema a veces espinoso, también en el campo de la logoterapia, porque se teme mucho, estamos ahí un poco en el filo, se teme mucho caer en el dualismo platónico, cartesiano, cuál es la entidad que se le da a la dimensión de la espiritualidad. Vos usaste la palabra esencia. En filosofía hablamos de esencia y de existencia, y como bien decía Marcos, la esencia de las cosas son aquellas notas constitutivas específicas que lo constituyen en tal. En este caso, como bien dijo Marcos y vos también afirmaste, es la dimensión espiritual las que nos constituyen personas. Después, lo de humano será otra cuestión, porque hombre y persona es un sustantivo, humano es un adjetivo calificativo, según Sabater, que algunos logran construir el rostro de la humanidad y otros simplemente no. Por eso en el lenguaje vulgar hablamos de qué persona tan humana o qué persona tan inhumana tiene que ver con nuestro modo de ser en el mundo. Pero es un tema que te animaste, Soledad, por eso me alegra mucho, a abordar un tema que a veces es espinoso, ¿no? Y Mm, que lo has presentado muy bien y no siempre se presenta bien también en nuestros cursos de formación, porque hay temor, porque algunos como decía Marcos, lo diluyen en una dimensión más, y hay temor que si se afirma mucho esa otra dimensión, que se nos diga que hemos caído en este dualismo platónico o cartesiano. Es un tema un poco... Aristóteles decía acerca del hombre, respondiéndole a Platón, cuando Platón afirmaba esto, ¿verdad? Que el hombre, esta dimensión, la psique, el alma es el hombre y que tiene la corporeidad, ¿no? mm. Soma, sema, el cuerpo, la cárcel del alma. Aristóteles, para resolver esto, dice, en realidad son dos coprincipios de una misma sustancia. Y después viene Claro. Santo Tomás de Aquino que toma esta idea, y ahí es donde aparece la idea de hombre, pienso que de la cual también va a tomar Mm, mucho Frankl acerca de esta ontología dimensional, ¿no? Eh, pero te felicito porque te has animado a un tema espinoso que no siempre queda claro y lo has presentado didácticamente, científicamente, filosóficamente con... Ahí está Patti y está Lisle. Bueno, ahí tenemos dos aportes interesantes. Creo que primero levantó la mano Patti Morelia, ya que querés continuar. Yo Te- también, Tenemos también. Ah, y a Adrián. Patti, a Lisler y a Adriana. Adelante, Patti, te me fuiste. No, ¿Dónde está está? muteada lo que pasa, entonces no la escuchamos. Se me salió la manito y se me escapó. Ay, yo hablando y no se oye, ¿verdad? Muchas felicidades a todos por la presentación y por esta propuesta y Soledad, muchísimas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Mencionabas un curso de espiritualidad que habías tomado. ¿En qué es, en dónde o me interesó? Ay, no sé. No, capaz que será los cursos de logoterapia que damos nosotros en la Sociedad de Logoterapia del Uruguay, será eso. Ah, ok, ajá, como que Claro, sí, dijiste. nosotros, mira, nosotros tenemos unos cursos que se dan todos los años que es para profesionales, ¿no? De la salud y también social y eso. Y después algunos siguen como el proceso de formación en psicoterapia, pero ahí ya en nuestro país tienen que ser psicólogos o médicos psiquiatras por las leyes nuestras, ¿no? Ajá, Pero los primeros años lo damos, pero y damos la logoterapia, básicamente logoterapia. ok, Sí, muy bien. será ese seguramente el que comenté, sí. Ok, Gracias. gracias, muchas gracias. Lisle, Soledad, si buenas. querés poner en el chat cómo contactarte, especialmente si el curso es virtual, lo podés hacer. Es Sí. virtual, pero ya este año empezó, ya está Ah, empezado. Claro, nosotros estamos Gracias. en el hemisferio sur y arranca todo ahora, marzo, abril, arranca todo, ¿no? Igual Ujú. va a empezar ahora uno que es para público en general, que son 10 reuniones
de logoterapia, pero ahora se difundirá ahora. Yo les dejo el mail de la sociedad. Ahí. Perfecto. Gracias. Y está Gracias, el Instagram y todas esas cosas. gracias, Soledad. Adelante, Lisle, buenas tardes. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Un Hola. abrazo para todos. Y Soledad, te felicito, te agradezco por todos estos aportes que nos has dado. Realmente es un tema bastante significativo para nosotros. Hablar de lo que la espiritualidad viene a ser toda una fuente de valores. Y la fuente de valores es lo que nos da la fortaleza y al mismo tiempo también yo diría la distinción, porque si bien es cierto, los valores están para que nosotros los tomemos, los vivamos, veamos qué tanto vivimos esos valores y con qué tanta autenticidad. Y esto creo que dentro de la parte también humana, que humanamente todos somos iguales, marcaba la diferencia de qué tan comprometidos y coherentes somos de conocerlos y vivirlos. Y esto sí nos distingue ahí. Por eso es que somos libres para ser responsables en cuanto a nuestra calidad y nivel de vida también. Esto me permite sentirlo lo más importante y esencial en el ser humano, sin dejar tampoco de valorar la parte biológica o somática, ¿no? Sin embargo, como persona, yo creo que es valiosísimo y esto me permite siempre estar diciendo que eh, todos humanamente somos buenos, todos humanamente nacemos aún con defectos hasta neurofisiológicos, pero humanamente depende mucho de la formación, que es fundamentalmente la esencia del ser humano, que es, repito, los valores están hechos para que nosotros lo vivamos. En cuanto lo vivas, tienes una autenticidad dentro de la vida que te da autonomía, te da libertad, te da posibilidades de gran sentido, realización o como querramos también nominarlo, ¿no? En nuestros términos franklianos, una plenitud de sentido. Entonces, de esto depende, es como evoco en este momento lo que decía también Viktor Frankl, la cantidad de vida o los años de vida que tengamos, no importa ese círculo pequeño, mediano o más grande que me tocó. Lo importante es que tanto lo has llenado y se llena cuando uno es auténtico, porque es la valoración que me da esa autonomía por la libertad y la responsabilidad que me permite realizar. Por eso todos y cada uno de nosotros decimos mi vida, pero es mi vida porque la hago yo, a pesar de ciertos condicionamientos que tenemos, ¿no? Pero esa es nuestra gran responsabilidad, asumir con madurez quién y cómo quiero ser y permanecer haciéndonos. Esta es una tarea infinita, no tiene límites. Y el ser humano, aquí está la grandeza de no tener límites. Tenemos este gran reto, sin límites, para poder encontrar una plenitud de vida llena de sentidos. Es un poco lo que quería compartir y agradecerle también a Soledad y a todos que estamos aquí presentes. Muchas gracias. Y es muy importante lo que decís porque nosotros, como si pensamos en la psicoterapia, ¿no? Que es una práctica que promueve el cambio, nosotros podemos, por ejemplo, como psicoterapeuta, simplemente manipular condiciones, variables, ¿verdad? Y digo, y eso da cierto resultado, como cuando Frankl decía, en el polo pura técnica o en el polo vincular, y puede haber ejemplos de cambio igual. Pero el cambio autogenerado, es decir, cuando la persona quiere o puede y quiere generar un cambio un poquito más grande, más permanente, y que lo va a humanizar, necesariamente nosotros vamos a apelar a la dimensión espiritual. Porque capaz que le pongo un techo, o le enseño una técnica, o simplemente un vínculo cariñoso, ya la persona se siente mejor. Está bien eso, ¿verdad? Porque ahí estás trabajando con condiciones, estás dándole condiciones positivas, etcétera, o quitando algunas negativas, o lo que sea. Pero el cambio más, nosotros tenemos esa experiencia, ¿verdad? Los cambios más profundos, o frente a patologías muy severas, o frente a situaciones muy duras, necesariamente la persona tiene que como que hacerse cargo de algo, ¿verdad? Y tomar distancia de lo que vive, y tomar una actitud, y ver cómo lo valora, y orientarse en estos valores trascendentes. Y bueno,
¿Y qué pasa? Muchos psicoterapeutas, todo esto, obviamente que lo maneja, cualquier buen psicoterapeuta lo maneja así, pero bueno, nosotros ponerlo en palabras y comprenderlo, me parece que nos da, por lo menos nos da mayor protección a nosotros mismos de lo que estamos haciendo, y posiblemente los resultados, no sé si los resultados son mejores o no, pero sí por lo menos nos dan un poco más de herramientas, más de tranquilidad, nos protege más también a nosotros como terapeutas, me parece. Y además también nos brinda la posibilidad de enseñarle al otro y después el otro ya sigue solo, ¿no? Gracias. Adriana. Sí, gracias, Jackie. Soledad, muchas gracias, muchas felicidades. Muy interesante. Acá en México sí hay varios colegas psicólogos, concretamente de mi universidad, de la Ibero, que estamos trabajando para la psicoterapia integrativa, buscando este modelo que apunte a la integración y también a resultados y a técnicas basadas en evidencias. Tú comentabas de varios sociedades de psicoterapia integrativa. ¿Cuáles son? Bueno, en CEPI es la Sociedad Internacional de Integración en Psicoterapia, ¿no? Y después en cada país hay sociedades. Por ejemplo, en Uruguay está la sociedad, SNIE se llama, ¿no? O sea, porque es la integración psico-neuroinmuno-endocrinológica. Hay muchas, yo qué sé, en Chile hay varias sociedades, hay muchísimas, en todos los países hay sociedades de integración en psicoterapia, ¿no? Y en realidad las personas que son miembros tienen diferentes formaciones. De repente, ¿Qué es lo importante? sí. Sí, es muy importante ese diálogo y esa integración entre diferentes enfoques, escuelas en psicología y aparte disciplinas afines que completan esa visión sobre el ser humano, sobre la conducta, sobre el cambio, sobre la salud. Muchas felicidades, muy interesante. Fíjense que en Viena, la cuna de la psicoterapia moderna, por llamarlo así, la facultad, la Universidad Sigmund Freud tiene un curso de psicoterapia, que es una carrera de psicoterapia, que ya no es que estudias psicología y después te especializas en psicoterapia, ellos ya se forman como psicoterapeutas e integran todas las corrientes. Todas las corrientes que tengan un aval científico, por supuesto, ¿no? Digo, pues hay cosas que son, no sé, mitológicas, no sé, digo, pero pues ese es el futuro, digo, pero creo que creo que en esto la análisis existencial y logoterapia tiene mucho que aportar, y me parece que es importante que nosotros que tenemos esta experiencia de ser logoterapeutas podamos marcar eso, de que yo he visto muchas publicaciones, por ejemplo, hace poco hay un movimiento mundial en el tema de drogas, tratamiento de drogas, que se llama el Currículo Universal en Drogas, que es un esfuerzo mundial de ver qué técnicas y procedimientos son los que van dando resultado, y hay unas publicaciones que ya están hechas, hay 14 publicaciones, etcétera. Bueno, por ejemplo, ellos cuando hablan de estas cosas, le llaman dimensión humana, me pareció interesante, y tiene que ver con lo que decía, de cómo es Roberto, ¿no? Esto de la dimensión humana, le ponen dimensión humana, y cuando yo vi el contenido de dimensión humana, hablaba de valores, de sentido, hablaba de la dimensión espiritual, y le llamaban dimensión humana. En muchos países que son muy laicos, cuando decís, acá en Uruguay nos pasa, por ejemplo en Francia también sé que también pasa, y en otros lugares así, cuando decís espiritual, ya la gente dice, es religioso, y como que medio te rechaza. En Uruguay, por suerte, nosotros en la Federación de Psicoterapia del Uruguay no ha habido rechazo, entienden perfecto, y siempre hemos estado integrados en la fundación. Pero bueno, a veces genera ese rechazo, pero ¿estás hablando de religión? No, no. O te dicen, ¿estás hablando de lo consciente? No, puede ser consciente o no, yo qué sé. Y bueno, está. Sí, gracias. Gracias, Adriana. Adelante, y después tenemos unos comentarios en Facebook, y Marco, que nos pone acá, vengo con la pregunta después. Me parece que faltaba Jorge, Jackie. ¿Estaba ¿Perdón? Jorge? Sí, Estaba Jorge. Jorge también, que levantó la mano.
Adelante, Jorge, y después lo que viene, digamos, en Facebook. ¿Está Jorge por ahí? Creo que... Me parece que A ver, no. vamos adelantando con lo que dice en Facebook, entonces. Ahí, ahí está Jorge, sí. Bueno, ¿Cómo les va? No, no levanté la mano, pero ya que Perdón. me nombraste, quiero agradecer porque es muy interesante esto. También el aporte que vos hiciste sobre Platón, Aristóteles, lo humano, la dimensión espiritual. Lo único que agrego para compartir es que desde mi experiencia personal, más que querer cambiar desde la virtud o desde lo moral, últimamente mi vida es cambiar desde la experiencia personal con Dios, ¿no? Desde la oración. Eh, y bueno, hago un método de oración que se llama oración centrante, que tiene todo un estudio psicológico, teológico, eh, de la experiencia que se vive en esos 20 minutos de meditación, ¿no? Que al hacerlo, te lleva a que toda tu vida pase a ser como una oración centrante, ¿no? Simplemente eso. En el caso mío, lo moral vino mal, vengo de una época muy prohibitiva, pero bueno, fui cambiando, madurando y termino diciendo que eh, desde lo experiencial, ¿no? Ontológico de Dios, que me parece a mí todo lo tenemos que hacer, estamos en la época de la espiritualidad, y todos tendríamos que orar nuestra vida. Es un camino también muy viable y muy necesario y muy actual. Nada más, y agradezco todo lo que recibí en este Zoom. Muchas gracias. gracias, Jorge. Es muy importante lo que tú mencionas, ¿no? Porque muchas veces hay, como nosotros, digamos, como profesionales, nos tenemos que basar en la ciencia, en prácticas documentadas, bueno, tenemos todas las responsabilidades. Entonces, a veces, por respetar las creencias de todos y todo, queda una cosa muy, muy aséptica, no sé, muy, muy como de laboratorio, ¿no? Y la vida de la gente no es así, ¿verdad? Entonces, es muy importante, y acá también Marco hizo algún comentario de la trascendencia, incluso en algo, alguien que puede decir no creo en Dios, o no pertenezco a ninguna religión. Yo tal vez por vivir en Uruguay, ¿no? Uno intenta hacer el esfuerzo de comprender la trascendencia incluso cuando no compartís la misma base religiosa o formación, ¿no? Entonces, muchas veces uno pregunta a la persona, bueno, ¿estás en alguna religión? ¿Tenés alguna formación religiosa? Y te dicen, pero a veces simplemente es la apertura a lo trascendente, ¿no? Cuando una persona dice, ya no sé más qué hacer con trascendencia, entonces, bueno, ponelo en las manos del universo, ponelo en las manos de la trascendencia, capaz que otra persona eso le llama a Dios, ¿no? En esto que dice Frankl de la universalidad de la experiencia religiosa, de los diálogos íntimos, ¿verdad? Con lo trascendente, etcétera, todo eso que habla Frankl de la experiencia religiosa personal, más allá de que puedas tener una denominación religiosa, etcétera, es importante tenerlo en cuenta y realmente da un gran alivio a las personas. Por ejemplo, hoy en día también he escuchado publicaciones nuevas que dicen, conectate con la sabiduría, cosas de ese tipo, ¿no? Como poder estar conectado, abierto a lo trascendente, ¿no? Busca tu mente sabia, ¿no? Expresiones de ese tipo, ¿verdad? Porque no todo el mundo comparte, ¿no? La misma formación religiosa. Cuando a veces tenemos un paciente que tiene la misma formación que nosotros, capaz que usamos un término religioso, ¿verdad? O de repente no compartís exacta la misma religión, pero es el mismo Dios de Abraham, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque es musulmán, es judío, o es algún tipo de cristiano. Y bueno, pero es muy importante si tener en cuenta también el aspecto trascendente, ¿no? Y hoy en día me parece que se integra mucho también con otros términos. Fíjense, hoy en día, por ejemplo, la tercera ola de las psicoterapias cognitivas, no sé si han escuchado, ¿no? Terapias de aceptación y compromiso, meditación, todo eso
Eso los terapeutas existenciales lo integramos, esos aspectos de toda la vida, ¿no? Es interesante cómo se van dando esos movimientos a lo largo de la historia bueno, de ir descubriendo las cosas que van importando y cómo van cambiando los nombres, pero me parece que tenemos que ir al fenómeno para poder entenderlo bien, ¿no? Sí, perdón que interrumpa. Simplemente agrego esto a lo que dijiste recién. Me parece a mí, ¿no? Cualquier creencia religiosa para que sea, digamos, profundizada tiene que ser vivida. Y tomo tus palabras, integración y cambio. Si yo en función de lo que creo no comprometo mi vida, es pura teoría. Y termino. Me gusta un físico teórico que se llama Michio Kaku, que piensa en la teoría de cuerdas como búsqueda de la teoría unificada del universo. Y él dice del medioevo como que es una época oscura. Desde el punto de vista científico puede serlo, pero desde el punto de vista de la oración no, porque justamente en los monasterios se cultivó la contemplación. Y la contemplación es hoy la base de la buena oración, de la oración auténtica y, bueno, en este caso de la oración centrante, ¿no? Como método. Así que las épocas nos superan y recién las podemos ver en su dimensión después de mucho tiempo. Y los cambios nuestros también, lo ven más los demás que nosotros, porque cambiamos nuestra mirada de la realidad. Así que te agradezco, Soledad. Gracias, Jorge. Gracias. Y tenemos un par de comentarios en el Facebook. José A. Sol, que nos dice, la nota distintiva, perdón, muchas gracias por abordar este tema tan fundamental. Y Caro Macías comenta, la nota distintiva por excelencia en el ser humano. Por el momento en Facebook no tenemos más. Y aprovechemos que está Soledad con nosotros y tenemos todavía tiempo. Bueno, sí, pero yo me tengo que ir yendo, me están llamando. No, a ver, yo quería decir una cosa nomás. Frankl, si uno de los aportes de Frankl al desarrollo, creo, de este siglo, no fue el único, por supuesto, ¿no? Es el no reduccionismo, justamente, ¿no? El no intentar explicar el todo por una parte, el no querer generalizar, el poder integrar un pensamiento complejo, que no todo el mundo capaz lo puede poner en palabras, según la formación que tenga, pero sí la gente lo intuye. Como dice Frank, el hombre de la calle, ¿no? Que dice, la gente entiende lo que es estar conectado, lo que es el sentido, lo que es el sinsentido, capaz que le pone otros nombres, pero entienden perfectamente. Y creo que eso es central, el no reduccionismo, ¿no? El poder ver las cosas desde muchas perspectivas, y bueno, la dimensión espiritual como la más humana, la más propia nuestra, lo más íntimo. No sé, creo que eso sería como capaz que un resumen, ¿no? Pero no olvidarnos de todas las dimensiones, porque hay condiciones que si están o si no están no es lo mismo, ¿no? Y son muy potentes, ¿no? ¿A cuántos de nosotros muchas veces nos ganó la enfermedad con un paciente, ¿no? Y vos estabas con un tema adolescente, que el compañero que iba a venir, que al final no vino, iba a hablar de, ¿no? ¿Cuántas veces uno ve procesos con adolescentes y a veces, por ejemplo, por decir un ejemplo, la esquizofrenia después llega y arrasa, y bueno, le tocó padecer esa enfermedad, ¿no? Y uno ve esa evolución, y ganó la enfermedad. Bueno, ganó la enfermedad, pero depende cómo la viva la persona, la vivirá con más sentido, hará su proceso de comprender lo que es su vida con esa enfermedad, etcétera, etcétera. Y bueno, para eso creo que es muy útil esto de las dimensiones y la dimensión espiritual como la que va a integrar a las demás, ¿no? Nos va a ayudar a entender la totalidad. Bueno, Soledad, sé que te están esperando, no queremos quitarte Para más el tiempo. medicamento. Te agradecemos de corazón la solidez y la convicción con la que hoy nos has ayudado a crecer en conocimientos, en sabiduría, en experiencias, y también a todos los amigos que han compartido sus saberes y sus vivencias. Y bueno, fue una rica tarde
de la familia logoterapéutica. Les recuerdo que está a disposición de ustedes el libro que sacamos entre 78 logoterapeutas, Avances en la logoterapia y el análisis existencial. Hemos empezado el segundo, logoterapia aplicada. Sería muy lindo, no sé si estás en el segundo, pero que escribieras sobre lo que hoy has desarrollado. Es el proyecto para este año, es logoterapia aplicada. Sería muy bueno que te sumaras con un artículo un poco plasmando todo lo que hoy nos has compartido con tanta generosidad. Bueno, no sé si eh, quieren decir algo más. Jackie y Adriana, gracias. Soledad, gracias a Muchas todos. gracias por la invitación y por todos los comentarios que me quedaron pensando, me quedé pensando cosas que comentaron. Muchas gracias. Eso es bueno, Soledad. Eso quiere decir, vamos para adelante y vamos a sumar aún más. Nos ayudamos entre todos. Es un tema interesante. Ya compartí en el chat de Facebook la presentación que nos hizo llegar Soledad. Está en versión PDF para que puedan ustedes tenerlo. Mil gracias por el desprendimiento y porque estos grupos que tenemos una vez al mes son educativos para nosotros. Es como actualizaciones, como poder aprender. Es un aprender, aprender, un ganar, ganar. Muchísimas gracias de mi parte. Adri. Muchas gracias. Adri está por ahí. Bueno, parece que Adriana no está. Vamos dejando a Soledad. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Un placer. Sí, estoy con el micrófono. Muchas gracias. Precioso estuvo. Se sumó Ana Luisa, bienvenida. Gracias, Adriana. Bueno, me tengo que ir. Para que te Chao, chao. despidas. Chao, gracias Soledad, un fuerte abrazo. Adriana, ¿ibas a decir algo? Pues ya tenía el micrófono apagado. Estuvo muy interesante, que nos deja con preguntas, con una inquietud por buscar, aprender, complementar y abrirnos a un diálogo interdisciplinario que es tan importante. Bueno, los saludos a todos y bueno, Ana Luisa que se sumó ahora, ya contaremos con el segundo expositor en el siguiente encuentro, con Wilmer Palomares desde Colombia. Así que bueno, los saludo a todos, que tengan muy buenas tardes, muy buen fin de semana y hasta mayo, Dios mediante. Que Dios Dios los mediante. bendiga. Sí, Chao, gracias. chao. Chao, chao. Gracias, Roberto.